a orar en esta mañana para que sea Dios guiándonos y que podamos disponer nuestro corazón a su palabra. Padre, aquí estamos una vez más delante de tu presencia. Queremos, Señor, venir a ti con todo nuestro corazón en esta mañana para pedirte, Padre, que seas tú a través de la Escritura hablando a nosotros, que puedas tú, Señor, edificarnos en esta mañana, que juntos, Señor, los que estamos aquí en la iglesia como los que están en sus hogares puedan sentir, Señor, que tú hablas a sus corazones, que podamos ser edificados con tu palabra, Señor, y que en esta mañana podamos nosotros disfrutar de este mensaje que tú tienes para nosotros, que has preparado especialmente para nosotros, Señor. Aumenta nuestra fe, fortalécenos, Señor, en medio de lo que estamos viviendo, en lo que estamos escuchando, Señor, a nuestro alrededor. Señor, anhelamos escucharte más a ti, anhelamos, Señor, que seas tú trayendo siempre una palabra de bendición a nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo pueda, oh Dios, llegar a nosotros, pueda convencernos, Señor, de que estas palabras son para nosotros, preparadas especialmente por ti, Señor. Que en el nombre de Jesús seas tú hablándonos, Señor, y estamos nosotros dispuestos a escucharte y a recibir esta palabra porque es tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, ese nombre que es sobre todo nombre, oramos y ponemos este tiempo de palabra en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento, amén, con gozo. Quiero que usted pueda en esta mañana escuchar este mensaje que Dios ha preparado para nosotros. ¿Sabe que nosotros podemos ver cómo Dios en la Escritura se ha manifestado? Dios se manifiesta, su mano poderosa se ha manifestado y la Escritura da testimonio de cada uno de esto. Y hoy quiero hablar de este tema, intervención sobrenatural. ¿Sabe que cuando nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo 11, la palabra nos dice a nosotros que Dios hacía milagros extraordinarios? ¿Cuántos creen eso? Dios en esa ciudad de Éfeso, ¿sabe que cuando hablamos de milagros, hablamos de un milagro? Cuando usted busca la traducción, busca su significado, dice que es la intervención sobrenatural de Dios en una situación de crisis. Yo creo que lo que estamos viviendo es una crisis por donde usted lo pueda ver. Es una crisis, y para una crisis se necesita entonces la intervención sobrenatural de Dios. Dios interviniendo en una situación de crisis. En este momento de crisis, nosotros entonces podemos ir a la palabra y poder encontrar cómo Dios interviene sobrenaturalmente en las situaciones de crisis. Y cuando veo la palabra, entonces, el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo 11, dice que en la ciudad de Éfeso Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. El apóstol Pablo, nosotros sabemos que los milagros que se hacían por estos apóstoles, los discípulos del Señor, no eran ellos los que tenían el poder, o sea, era Dios a través de ellos. Por eso dice por mano de Pablo. Pablo era ese canal, ¿verdad?, que Dios utilizaba, ese instrumento que Dios utilizaba para intervenir sobrenaturalmente sobre esta población, específicamente como dice en Éfeso. Hay dos verdades que nosotros encontramos en la Biblia. Bueno, hay muchas verdades, pero hoy quiero mencionarles dos verdades, así rapidito, que nosotros podemos ver de este pasaje. Primero, es que los milagros vienen directa y únicamente de Dios. Amén. Directa y únicamente de Dios. El milagro viene de Dios, no de los hombres, no del hombre. El milagro viene de Dios. Y la segunda cosa es que Dios está interesado en intervenir en las necesidades del hombre. O sea, Dios se interesa en nuestras necesidades. Él quiere entonces intervenir sobrenaturalmente sobre nuestra vida. A Él le interesa que nosotros podamos ver esa manifestación divina, que podamos nosotros en cualquier momento de crisis ver cómo Él puede intervenir sobrenaturalmente. Esas son dos verdades que encontramos en este pasaje, porque Dios hace milagros, o sea, Él es el que interviene, Él es el único que puede hacer milagros. Amén.
Y lo hace entonces porque está interesado en esta ciudad. Mire, Dios había puesto sus ojos sobre esta ciudad de Éfeso. Y quiero contarles un poquito acerca de la historia, porque cuando hemos estado estudiando con la congregación el libro de Hechos, nos damos cuenta que Dios establece en Éfeso un punto de predicación utilizando a Aquila y a su esposa Priscila, y estos líderes comenzaron como un punto de predicación, utilizaron esta ciudad para predicar la palabra del Señor. Pero luego nosotros vemos que el apóstol Pablo, en uno de sus viajes, en el tercer viaje, él llega a esta ciudad y se toma el tiempo para predicar, para enseñar, y lo hace casi por 3 años. Y él entonces establece a esta iglesia que en su momento fue un punto de predicación. Él establece a estos hermanos, los anima, les predica y les enseña. Los establece y los pastorea por un buen tiempo, casi 3 años. Y luego nosotros vemos cómo el Señor sigue con sus ojos sobre esta ciudad, porque nosotros sabemos que cuando vemos la ciudad de Éfeso, una ciudad que sus habitantes, los hermanos en Cristo de ese momento, reciben una epístola, una carta por el apóstol Pablo, que les escribe una carta, y por eso usted puede ir a la Biblia y encuentra el libro de Efesios, ¿verdad? Una carta hacia esta iglesia. Pero luego nosotros vemos que otro líder aparece, y es el hijo amado en la fe de Pablo, Timoteo. Y Timoteo se encarga también de pastorear esta iglesia porque Pablo es un misionero. Pablo solo establece y él sigue estableciendo iglesias, y comienza él y se convierte así en uno de los misioneros más grandes de todos los tiempos. Pero cuando Pablo sale, queda Timoteo, y Timoteo comienza a pastorear esta iglesia con tanto amor que él, lógico, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso se levantaban algunas enseñanzas que iban contrario a la palabra, y por eso mencionan ahí que había muchas fábulas y mucha gente se apartaba, pero Timoteo seguía. ¿Por qué? Por orden del Señor, porque Dios quería seguir interviniendo en esta gente, porque Dios estaba interesado en ellos, sus ojos estaban sobre esta ciudad. Y Timoteo sigue pastoreando, y años más tarde el Señor nuevamente envía otra carta a esta iglesia, y ahora utiliza al apóstol Juan cuando está recibiendo la revelación, el Apocalipsis, y Dios le habla al apóstol Juan y le dice que escriba una carta especialmente para Éfeso. Y por eso encontramos ahí en Apocalipsis 2, ¿verdad? La carta cuando una de las 7 iglesias es justamente esta. Y Dios seguía a esta iglesia, a estos hermanos. ¿Por qué? Porque quería seguir interviniendo, tal como lo hizo desde el principio. Dios hacía milagros extraordinarios, su mano estaba sobre ellos. Dios quería seguir interviniendo en ellos. Ahora, yo quiero decirles una cosa. Ese Dios que estaba interesado en esta iglesia de hace siglos, milenios, porque ya son más de 2000 años, ese Dios que hacía milagros extraordinarios es nuestro Dios. Amén. Es nuestro Dios, hermanos. Y yo me gozo de saber que este Dios que yo adoro, que yo sirvo, es ese Dios que puede hacer milagros extraordinarios, que puede intervenir sobrenaturalmente sobre nuestra crisis. Y que en medio de lo que estamos viviendo nosotros, Él tiene el poder para intervenir. Él quiere intervenir. Ahora, nosotros entonces deseamos la intervención sobrenatural de Dios. Amén. Yo sé que usted desea que ya este virus sea historia. ¿Cuántos quieren eso? Anhelamos que sea historia, que ya quede en el pasado. Anhelamos ver nosotros esa intervención de Dios en medio de lo que estamos pasando, porque sabemos que este virus está causando mucho dolor. Entonces queremos nosotros ya olvidarnos de eso y que quede en la historia, que quede en el pasado. Queremos ver la mano de Dios interviniendo sobre esta crisis que estamos viviendo. Lo anhelamos y lo oramos y le pedimos al Señor que lo haga. Ahora, nosotros tenemos que saber que cuando Dios interviene, si queremos ver que Dios intervenga sobrenaturalmente, hay ciertas cosas que nosotros debemos de hacer. Nosotros necesitamos que Dios intervenga. Sí, es cierto. Pero si queremos que Dios intervenga, nosotros tenemos entonces que aprender.
tenemos nosotros que saber qué es lo que Dios va a ir haciendo, cómo lo va a ir haciendo, por qué lo va a ir haciendo, cómo interviene Él. ¿Quiero yo que Dios intervenga? Bueno, mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 7. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Si nosotros, dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. O sea, nosotros podemos pedirle al Señor. Nosotros podemos seguir pidiéndole al Señor que intervenga sobrenaturalmente sobre este problema que estamos viviendo en el mundo. Pero si queremos que sea hecho, nosotros tenemos que permanecer en Él y en sus palabras. Tenemos que nosotros venir a su palabra. Tenemos nosotros que saber que la oración es fructífera, o sea, produce fruto, es hecha cuando nosotros creemos a su palabra, cuando nosotros permanecemos en ella, la guardamos cuando nosotros la obedecemos. Porque la cuestión está en que muchos quieren que Dios intervenga en este momento de crisis, que intervenga sobrenaturalmente, pero no quieren acercarse a la palabra, no quieren guardar la palabra y no quieren, mucho menos, obedecer la palabra. Y Dios dice, yo puedo intervenir sobrenaturalmente, pero ustedes deben de permanecer en mí y en mis palabras. Mis palabras permanezcan en ustedes, deben de permanecer en ustedes. Y luego pidan y será hecho. Amén. Gloria a Dios. Tenemos nosotros que tomar la palabra entonces. Tenemos nosotros que guardar la palabra. Tenemos nosotros que obedecer la palabra. Porque cuando la guardamos, tenemos que obedecerla. Hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios en primer lugar. Si queremos ver la intervención sobrenatural de Dios, tenemos que guardar sus palabras, tenemos que volver a sus palabras. Y la cuestión es que la gente no quiere su palabra. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos, ¿y los qué? Los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será ¿qué? Amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué? Me manifestaré. Voy a intervenir sobrenaturalmente. Voy a seguir haciendo milagros extraordinarios. Cuando ustedes guarden la palabra, cuando guarden mis mandamientos, cuando aprendan a obedecer mis mandamientos, entonces yo me voy a manifestar la mano de Dios sobre la crisis, sobre la necesidad. Dios interviniendo sobrenaturalmente cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando obedecemos sus mandamientos. Así que nosotros tenemos que aprender. Por eso siempre digo, a disfrutar la palabra. Tenemos nosotros que aprender a escuchar la palabra, desear escuchar la palabra, desear leer la palabra, desear escudriñar la palabra, que nosotros podamos volver a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios debe ser guardada, debe ser obedecida por nosotros si realmente queremos ver a Dios interviniendo sobrenaturalmente. Ese es nuestro anhelo, que Dios intervenga. Queremos que ella intervenga. Bueno, Él nos dice, vuelvan a mi palabra. Escuchen mi palabra. Lean mi palabra. Escudriñen mi palabra. Deseen mi palabra. Obedezcan mi palabra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder y autoridad? Amén. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. Mire que Dios en Jeremías 23, 29 hace una pregunta. Y Él hace esta pregunta: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo?
que pulveriza la roca y afirma el Señor? ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? La palabra tiene poder, tiene autoridad. Quema. Es como fuego. Qué duro es cuando el Señor nos habla con su palabra y nosotros sabemos que es cierto lo que nos está diciendo. Quema, arde, duele. Pero es que Dios está purificando nuestra vida con su palabra. Él quiere purificar nuestro cuerpo, alma y espíritu. Él quiere que nosotros nos presentemos limpios, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, en santidad. Y Él con su palabra entonces nos purifica. Por eso dice que es como fuego. ¿No es acaso como fuego? ¿No es acaso como martillo que pulveriza la roca? El corazón más duro del hombre puede ser pulverizado con ese martillo que es la palabra. Tiene poder el Señor para cambiar ese corazón de piedra, ¿verdad? Y convertirlo en una carne, o sea, espiritual. Dios puede cambiar, Dios puede pulverizar. Por eso la palabra tiene poder y tiene autoridad. Por eso es que Él dice, yo intervengo sobrenaturalmente, pero ustedes tienen que tomar el poder. La palabra tiene poder, también tiene autoridad. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad. Y dice que es entonces como una espada de dos filos que penetra. Y si usted ve ahí, dice que penetra para partir el alma, el espíritu y el cuerpo, porque está hablando ahí de coyuntura, de tuétanos, está hablando de carne. O sea, cuerpo, alma y espíritu. La palabra tiene el poder para penetrar el alma, para penetrar el espíritu, para penetrar la carne. Poder y autoridad en la palabra. Así que la palabra de Dios en nuestro corazón, escuche esto, la palabra de Dios en nuestro corazón puede producir milagros extraordinarios. Amén. La palabra de Dios en nuestra vida puede hacer que Dios intervenga sobrenaturalmente en nuestras crisis, en nuestras necesidades. Es la palabra de Dios. A ella debemos de volver. Pero también la palabra de Dios, acompañada de la palabra de Dios, va nuestra fe. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué dijo Jesús de nuestra fe? ¿Qué dijo el Señor Jesús en Lucas 17:6? Esta versión de Dios habla hoy. ¿Qué dice? El Señor Jesús les dijo, si ustedes tuvieran fe, aleluya, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, chiquitita. Si su fe fuera así, tan diminuta, si tan siquiera tuviera ese tamañito, si fuera así su fe, podrán decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Si su fe fuera como un grano de mostaza. No nos pide una fe inmensa, no nos pide el Señor una gran fe, si tan solo fuese como un grano de mostaza. Nuestra fe, o sea que nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos nuestra fe. Y Dios no nos exige una gran fe. Dios nos dice a nosotros que debemos de tener fe en su palabra, que podamos seguir confiando en su palabra. La palabra de Dios es fiel. Fe en lo que Él ha dicho. En otras palabras más sencillas es créanme lo que yo les digo. Dios nos dice, crean a lo que yo les digo. Tengan fe en mis palabras.
Nuestra fe en este momento no debe de estar puesta en lo que digan a nuestro alrededor. No debe estar puesta en las autoridades. No debe estar puesta en los gobernantes. No debe estar puesta en el personal médico. No debe estar puesta en el pastor, en el profeta, el apóstol, en lo como usted lo quiera llamar, en el hermano. Nuestra fe no puede estar puesta en nadie más en este momento. Nuestra fe solo debe estar puesta en el único que puede intervenir sobrenaturalmente, y ese es Dios. Ahí debe estar nuestra fe. Este momento para que nuestra fe se afirme en Él, tenemos nosotros que comprender que es por medio de la fe, que es por medio de la fe que nosotros tenemos en su palabra, que tenemos en Él, que podemos traer esa intervención sobrenatural. Aquí se ocupa fe. En este momento ocupamos fe. Tenemos nosotros que decirle: Señor, no nos apartamos de ti. Señor, este momento para seguir creyéndote a ti. Señor, los medios dicen que la cosa va peor, pero Señor, yo no puedo ponerle atención a lo que dice. Yo tengo que poner atención a lo que tú me dices. Yo tengo que seguir creyendo a ti. Tengo que seguir creyendo a tus palabras. Tengo que seguir aferrándome, Señor, a ti. Tú eres el único que puede intervenir sobrenaturalmente. Nuestra fe es la que hace que Dios entonces intervenga, que podamos ver esos milagros extraordinarios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, ¿cómo entonces va a Dios intervenir sobrenaturalmente? Si no creemos en Él. Si nosotros no creemos a sus palabras. Mira, hay gente que está pidiéndole: Señor, ayúdanos, Señor, haz esto, haz lo otro, pero no creen a la palabra. Sus hechos dicen que no creen a la palabra. Muchos están alejados completamente de Dios, pero en este momento quieren que Dios intervenga sobrenaturalmente. Otros están pidiéndole al Señor, pero están agregando otros nombres. Es imposible. Nuestra fe es ese medio que hace que Dios intervenga sobrenaturalmente. Amén. Es como, yo siempre he puesto este ejemplo, es como aquí nosotros en los Estados Unidos, que vivimos en un país tecnológico donde casi todo es electrónico. ¿Cuántos tienen una cuenta de banco? Tenemos que tener una cuenta de banco. Porque si no tenemos una cuenta de banco, entonces sería imposible tener una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Y aquí en Estados Unidos, si usted no tiene tarjeta de crédito o de débito, ¿qué va a hacer si aquí todo es electrónico? Transferencias electrónicas. Y yo siempre he puesto la fe, el medio, para que Dios intervenga sobrenaturalmente como una transacción electrónica. Mire, usted sabe que si le hacen un depósito a su cuenta, usted sabe que tiene ese dinero ahí y usted puede ver. Bueno, aquí yo veo que en ciertos meses la gente se alborota y dice: es que no me han hecho el depósito de mis taxes, ¿verdad? Y todos están ahí con el income y es que no me ha caído, ¿verdad? Y dice que ya tengo planes y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y la gente estaba esperando, pero cuando le llega a su cuenta, si puso su cuenta, y entonces, bueno, si algunas cuentas como la mía, pues me manda un mensaje, ¿verdad? El banco me dice que me depositaron tanto. Yo sé que tengo ese dinero ahí. Usted sabe que ese dinero es real porque ya está depositado, ¿verdad? Usted sabe que está ahí, pues. Pero usted bien sabe que si quiere hacer efectivo ese dinero que está en una cuenta electrónica, una transacción electrónica, usted ocupa un medio. Usted ocupa un medio para hacer efectivo. Entonces algunos pueden llegar al banco con su ID y sacar ese dinero. O van al cajero y sacan su dinero con su tarjeta. Ocupa una tarjeta de crédito, de débito para hacer un retiro. O usted dice: bueno, pues voy a hacer una compra, pues yo sé que tengo tanto. Y usted puede usar un cheque personal. Y muchos tenemos una chequera aquí en Estados Unidos y tenemos un cheque. Y vamos y compramos. O usted dice: bueno, no, voy a hacer un pago, pero lo voy a hacer electrónico. Usted sabe que ese dinero es real. ¿Por qué? Porque cuando usted pagó la luz electrónicamente ya no se la cortaron. Es real, aunque usted no lo está viendo. Amén. Usted no ve ese dinero, pero sabe que es real. Está ahí. Nuestra fe es igual. Nuestra fe es ese medio. O sea, Dios nos ha hecho una transferencia de su poder a nosotros
Porque Él mismo ha dicho: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: yo les hago una transferencia de poder. Está ahí el poder de Dios. Nosotros no lo vemos. Nosotros sabemos que está ahí. El poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. No lo vemos, pero sabemos que es verdad. Creemos que está ahí. Al igual que no vemos ese dinero porque es electrónico, el Espíritu Santo está sobre nosotros, está dentro de nosotros, no lo vemos. Pero nuestra fe es ese medio que hace que ese poder que Dios ha transferido a nosotros sea real. Nosotros con nuestra fe podemos creer que cada promesa que Dios ha hecho en su palabra, que cada promesa que está en este libro es real. Nuestra fe hace entonces que sea real. Hacemos efectivo ese poder que está ahí. Nosotros podemos doblar nuestras rodillas y podemos decirle: Señor, yo creo fielmente. Señor, tú me has transferido ese poder. Mi fe me está diciendo que es real, que tú puedes intervenir sobrenaturalmente en este momento, Señor. Que yo puedo orar por los enfermos, Señor, y que tú tienes el poder. Tú puedes intervenir sobrenaturalmente para sanar a aquel que está enfermo. Que tú puedes, Señor, traer consuelo y fuerza en estos momentos a aquellos que están perdiendo familiares. Nuestra fe es ese medio. Y como les decía anteriormente, entonces Dios nos da su palabra. Dice: vuelvan a mi palabra, la palabra de Dios. Nuestra fe, pero agreguen, dice Juan capítulo 14, versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Este es Jesús hablando. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el versículo 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vuelve a repetir Jesús. O sea, la palabra de Dios, nuestra fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos que Dios intervenga sobrenaturalmente en esta crisis que estamos viviendo. Tenemos nosotros que volver a la palabra de Dios, poner en práctica nuestra fe en lo que hemos creído, en lo que hemos escuchado, en lo que hemos visto y oído, decían los apóstoles, acompañado del nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Él nos está diciendo a nosotros: en mi nombre, pidan en mi nombre. Queremos nosotros que Dios intervenga sobrenaturalmente en esta crisis. No podemos olvidarnos que nuestra oración debe ir acompañada del nombre de Jesucristo, de su único Hijo, de Jesús, su Hijo amado. No podemos seguir agregando otros nombres, y ese es el problema. Que muchos están buscando otros nombres. Que muchos están pidiendo otros nombres. Muchos quieren que otros intervengan. Y algunos hasta publican en las redes: ¿y dónde está el apóstol fulano que no lo vemos orando por los enfermos? No sé si ustedes lo han visto. O ¿dónde está el otro hermano que no lo vemos, el profeta y la profeta y el apóstol? ¿Dónde están? Y la gente quiere que sea el hombre quien intervenga. Y se olvidan que tiene que ser Dios. Que es en el nombre de Jesús. Porque no se trata de agregarle, aquí no se trata de Jesús y alguien más. Ay, Señor, es que tú hazlo en el nombre de Jesús y usted sabe, ¿verdad?, en quién más. La gente le agrega en el nombre de Jesús y por el... No. Aquí no se trata, como dicen ustedes los mexicanos, por el monito tal y la monita tal. No. Aquí es el nombre de Jesús. No hay otro nombre más grande. Filipenses 2, 9 y 10 dice: Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos,
de nosotros los que estamos en la tierra y los que están debajo de la tierra. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aquí no es Jesús y alguien más. Aquí es Señor, interviene. Señor, por favor, haz algo. Que tu mano sea, tu mano sobrenatural. Manifiéstate sobrenaturalmente, Señor. Hazlo en ese nombre que es sobre todo nombre. No en mi nombre, no en el nombre de ningún humano. Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Ese nombre que es sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesús, Señor, hazlo. Porque nosotros permanecemos en ti. Porque nosotros, Señor, guardamos tus mandamientos. Porque nosotros volvemos a tus palabras. Porque nosotros, Señor, ponemos en práctica nuestra fe, aunque no sea grande, Señor, porque nos falta mucho. Porque dudamos en muchas ocasiones. Pero nosotros, Señor, aún en nuestra poca fe, lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dios quiere intervenir sobrenaturalmente. De eso no hay ninguna duda. Pero nosotros nos hemos desviado. Nosotros nos hemos desviado de sus palabras. Nosotros hemos olvidado que es Él el único que puede hacerlo. Nuestra fe ha menguado. Se nos olvida que es el nombre de Jesús. Tenemos nosotros que volver a lo básico. Dios, que hizo milagros extraordinarios en Éfeso, que es nuestro ejemplo de hoy, es nuestro Dios. Puede hacerlo. Puede hacerlo en nuestros días. Puede hacerlo en nuestra ciudad. Aunque veamos que los casos van cada vez más arriba. Aunque veamos que el número de muertos aumenta cada día. Dios puede intervenir sobrenaturalmente sobre esto. Si nosotros realmente nos humillamos a su palabra, si nosotros le creemos, si nosotros creemos en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Estoy seguro que su intervención sobrenatural está disponible para nosotros hoy. Está disponible. Guardemos su palabra, hermanos. Guardemos sus palabras. Obedezcámosla. Creamos a sus promesas. Esa es la forma de poner en práctica nuestra fe. Creer a sus promesas. Estamos nosotros en el hueco de su mano. Ángeles acampan a nuestro alrededor y nos defienden. El Señor va peleando como el poderoso gigante. Él nos dice: no temas, no desmayes. Confía en mí. Es momento de seguir confiando. Es momento de dejar que sea Él el que intervenga sobrenaturalmente. Amén. Póngase en pie y oremos en esta mañana. Que Dios nos ayude. Que sea Él, es el único que puede hacerlo. En una situación de crisis, solo la intervención sobrenatural de Dios es efectiva. Aquí no se trata de cómo los gobiernos van a enfrentar la pandemia. Aquí se trata de la mano poderosa de Dios sobre nosotros. Aquí es a Él a quien debemos de acudir. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana, Padre, te agradecemos por tus palabras, Señor. Oh, mi Dios, queremos humillarnos delante de ti. Queremos, Señor, en esta mañana unirnos en oración. Queremos, Dios, pedirte que seas tú interviniendo sobrenaturalmente sobre nuestras vidas, interviniendo sobrenaturalmente sobre esta pandemia que agobia el mundo, interviniendo sobrenaturalmente, oh Dios, sobre cada uno de nosotros, porque necesitamos de ti, Señor. Porque al igual que hacías milagros extraordinarios en la ciudad de Éfeso, o sea que tú, Señor, intervenías sobrenaturalmente sobre las necesidades de aquellos que estaban enfermos en ese momento,
que tú, Señor, intervenías sobrenaturalmente sobre aquellos que estaban, oh Dios, atados espiritualmente. Oh mi Dios, que al igual que lo hiciste en ese momento, lo puedes hacer hoy en día, Señor. En nuestros días, tú lo puedes hacer. Tú, Señor, en esta situación de crisis puedes intervenir sobrenaturalmente. Y nosotros, Señor, anhelamos con todo nuestro corazón. Ese es nuestro pensar, ese es nuestro sentir, Señor. Alrededor del mundo, cada creyente, Señor, cada iglesia, oh Dios, anhela ver tu mano, Señor, interviniendo, tú manifestándote sobrenaturalmente sobre lo que está pasando, Señor. Anhelamos que seas tú. Pero para eso tenemos que regresar muchos a tu palabra, oh Dios. Que aquellos, Señor, que se han alejado de tu palabra puedan volver a ella. Que quienes hemos estado en ella, prosigamos en ella, Señor. Que juntos podamos volver a tu palabra, mi Dios. Que podamos volver a la Escritura. Porque debemos de permanecer en ti, permanecer en ellas. Debemos de guardar tus mandamientos, ponerlos por obra, Señor. No solo memorizarlos, no solo conocerlos, no solo saber un texto bíblico, Señor, sino ponerlo en práctica. Y sobre todo, Señor, creerlo. Que nuestra fe, Señor, que aunque sea pequeña, pueda, Señor, estar firme en ti, Señor, y en nadie más. Que nuestra fe pueda volver a ti, Señor. Que nosotros podamos creer a ti. Oh Señor, nuestra fe, si aún fuera como un granito de mostaza, nos dices tú, Señor, nosotros queremos decirte que con nuestra fe creemos solamente en ti. Oh Señor, que tú has transferido ese poder sobrenatural, que tú nos has dejado al Espíritu Santo, que Él nos recuerda que tú estás obrando, que tú tienes poder, que tú vas delante de nosotros. Mi Dios, que nosotros a través de nuestra fe podamos ver hecha realidad, Señor, esas promesas en nosotros. Oh Señor, y que siempre lo hagamos, que siempre pidamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en ese nombre en el cual toda rodilla se debe doblar, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, Señor. Toda la creación deberá doblar sus rodillas ante ese nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Jesús, Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados, quien nos rescató y nos redimió, quien nos justifica. Mi Dios, que ese nombre, que Jesús sea glorificado, que en el nombre de Jesús podamos nosotros doblar nuestra rodilla. No necesitamos agregar a nadie más en nuestras oraciones más que el nombre de Jesús. Mi Dios, de esa manera podremos verte a ti interviniendo sobrenaturalmente. Oh Señor, necesitamos ver tu mano manifestada sobre nosotros. En este momento de crisis, confiamos que tú eres el único. Tú eres el único, Señor. Tú eres el único que puedes tener misericordia sobre nosotros, la humanidad. Oh, tú eres el único que tiene misericordia de aquellos que se han desviado y quieres que vengan a ti, Señor. Eres el único, Padre, que puedes intervenir sobrenaturalmente sobre esta situación, sobre nuestras vidas, Padre, sobre nuestras incertidumbres, sobre nuestras dudas. Tú eres el único que puedes intervenir, Señor. Hazlo, Padre. Hazlo, Señor. Manifiéstate sobrenaturalmente sobre nosotros. Haz, oh Dios, como lo hacías en el tiempo de la iglesia en Éfeso, Señor. Hazlo, Padre, como lo hacías en la iglesia primitiva. Hazlo hoy en día. Manifiéstate, Señor. Haz milagros extraordinarios, Señor. Que podamos verte a ti interviniendo sobrenaturalmente, oh Dios, sobre cada una de nuestras vidas.
Oh, mi Dios, lo anhelamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos en esta mañana, Padre. Anhelamos que seas tú glorificado. Oh Señor, tal como lo decía Jesús, para que el nombre del Padre sea glorificado. Sí, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Yo lo haré. Padre, hazlo. Hazlo por tu Hijo Jesús. Hazlo por tu Hijo Jesús, Señor. Sana. Sana nuestra tierra, Padre. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. A pesar de nuestras faltas. A pesar, Señor, de nuestras faltas. A pesar, Señor, de habernos alejado como humanidad de ti. Hazlo, Señor. Ten misericordia. Para que tu nombre sea glorificado por muchos. Para que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Tú mereces la gloria. Tú mereces la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén, Padre. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a tu nombre. Sé tú glorificado, Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga en esta mañana. Que Dios siga añadiendo bendición. Sigamos creyendo que Él es el único que puede intervenir sobrenaturalmente en este momento que estamos viviendo. Él recibirá la gloria. Él recibirá la honra en nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.